Corriente inversa. Cuando un diodo está polarizado en inverso o al revés, existe una pequeña corriente de fuga denominada como corriente inversa o I subíndice S, que también se le conoce como corriente térmica. Esta corriente inversa básicamente son pérdidas de corriente al momento de que hacemos que esta corriente pase a través de un diodo. Las pérdidas se les conoce como corriente inversa, son básicamente las pérdidas. Ya está explicada en la clase 1, en los videos de la clase 1, que es este tipo de corriente, cómo actúa. Esta corriente es mucho mayor para los diodos de germanio que para el silicio o el arseniuro. O sea que en un diodo de germanio tenemos más pérdidas que si tuviéramos un diodo de silicio o de arseniuro, de galio. Bien, si la tensión o voltaje negativo es lo suficientemente grande para estar en la región de ruptura de un diodo normal, este se va a quemar o se va a destruir. Esta tensión de ruptura se le conoce como PIP o tensión inversa pico, por sus siglas en inglés. Esta tensión inversa o IS puede tener valores negativos de hasta menos 50 volts o más. Eh, este voltaje inverso se le denomina como voltaje de Zener o voltaje Zener. En los videos de la clase anterior pudimos ver que en la gráfica del diodo, de operacional de un diodo, cuando aplicamos voltajes inversos, eh, la línea viajaba mucho más tiempo por la línea del voltaje antes de empezar a generar una corriente negativa, contrario a si alcanzamos el voltaje operacional con voltajes positivos, que ya habíamos dicho que era de 0.7 para el diodo de silicio, que es el más común. En esta gráfica de el diodo Zener podemos observar que la corriente inversa IS es mayor para un diodo de germanio que para un diodo de silicio. Bien, si vemos las líneas, tenemos una denominada por la letra GE o germanio y otra por las letras SI, que es la de silicio. Estamos en el punto cero o en el punto inicial, tenemos cero corriente, cero voltaje. Cuando operamos en valores positivos, tenemos que para el diodo de germanio, al aplicar 0.3 volts, empezamos a tener una corriente significativa. Y en el de silicio, al aplicar 0.7 volts, empezamos a tener una corriente significativa o visible. Pero en el caso de los voltajes negativos, no funciona así. Tenemos, en el caso del germanio, aplicamos poquito voltaje negativo y nos genera un poquito de corriente negativa, que es hasta 1 microampere. Y bien, después seguimos aplicando y no, se mantiene constante, no nos genera corriente negativa. Pero llega un punto, que es aquí, que de la nada, ¡fum!, nos genera corriente, muchísima corriente negativa, y el voltaje, por más que le apliquemos voltaje, ya no sube. Para el diodo de silicio es igual, pero aplicamos voltaje negativo, se mantiene en 0 la corriente, o muy cercana a 0, y de la nada baja la corriente otra vez. Baja toda la corriente, y llegamos a una región que se le conoce como región Zener o región de avalancha. Entonces, bueno, en el caso de los voltajes negativos, antes de entrar a esta región, para el diodo de germanio se requiere mayor voltaje para empezar a generar una corriente negativa que para el caso del silicio. Bien, en la imagen anterior podemos observar la región Zener, o también conocida como región avalancha. El daño al diodo normal en ruptura se debe a un efecto denominado como avalancha de electrones, ya que estos fluyen a través de la unión con poco incremento de tensión o voltaje, perdón, o corriente, provocando excesos de calor y quemando el diodo en el proceso. Un diodo se puede construir para utilizar este voltaje a nuestro favor, a fin de simular un dispositivo de control de tensión o de control de corriente. Este tipo de diodo se le conoce como diodo Zener. Bien, regresando a la imagen anterior, cuando llegamos a esta región Zener o región de avalancha, eh, es una avalancha de electrones. O sea, es literalmente como ver una avalancha de nieve.
empieza a llegar mucha nieve de golpe, en este caso muchísimos, muchísimos electrones, y son tantos que se calienta el diodo y este se quema. Esto para un diodo común. Entonces el humano diseñó un diodo capaz de trabajar con esto, con esta región, y es el diodo de Zener o el diodo Zener. Bien, la ecuación del diodo. Esta ecuación es importantísima porque esta ecuación nos da o nos marca la corriente que circula a través de un diodo. Y esta está dada por I subíndice D igual a I subíndice S multiplicando a E o el número de Euler, este número se llama número de Euler, con un exponencial superior o Euler a la K por V subíndice D sobre T subíndice K, y a esta operación del número de Euler le restamos 1, donde ID es la corriente que pasará o circulará a través del diodo y S es la corriente inversa del diodo. B subíndice D es el voltaje del diodo. K es un número constante, es un número que nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Y equivale a 11.600 sobre N. La letra N es 1 siempre para diodos de germanio y es 2 para el de silicio. Esto quiere decir que cuando estemos trabajando con un diodo de germanio, la letra K va a ser 11.600 sobre 1, y cuando sea un diodo de silicio va a ser 11.600 sobre 2. Y por último tenemos T subíndice K, que es la temperatura en grados Kelvin. Normalmente nosotros trabajamos en grados Celsius, entonces cuando nos den una temperatura en grados Celsius tenemos que transformarla a Kelvin. ¿Cómo se hace esto? Pues la temperatura que tengamos en Celsius le sumamos 273.15 y ya tenemos temperatura en grados Kelvin. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la ecuación del diodo. Nos dice, ¿cuál será la corriente en un diodo de silicio cuando se le aplica una tensión de 0.7 volts con una corriente de saturación inversa de 30 nanoamperes a una temperatura ambiente de 32 grados Celsius? Bien, lo primero que tenemos que hacer es transformar esta temperatura Celsius a Kelvin. Entonces dijimos que para tener grados Kelvin era la temperatura en grados Celsius, que es 32 en este caso, más 273.15, que nos da un igual a 305.15. Y para simplificar las operaciones lo vamos a tomar como 315. Este símbolo de aquí significa casi igual. Entonces 305.15 es casi igual a 305 y vamos a tomar este valor de 305. Ahora bien, aplicamos ID o calculamos la corriente del diodo con la ecuación del diodo y nos dice esto es igual. Bien, esto es igual a 30 por 10 a la menos 9, que es la corriente de saturación inversa, que nos la está dando aquí, saturación inversa de 30 nano, esta n significa nano amperes. Nano es por 10 a la menos 9, o sea, eso significa que tendríamos 0.89 y un 1. Entonces sería 30 por 10 a la menos 9, o sea, 30 nanoamperes. Y esto multiplica a el número de Euler elevado a K, que dijimos que como es un diodo de silicio es 11.600 sobre 2, multiplicado por la tensión que aplicamos o el voltaje que aplicamos, que es de 0.7, sobre la temperatura en la que está operando el diodo, que es 305, que ya lo habíamos calculado aquí, menos 1. Y al realizar esta operación nos da que la corriente en el diodo bajo esas condiciones va a ser de 0.01812 amperes. Bien, aquí viene un ejercicio de práctica en que ustedes
deberán realizar por su propia cuenta. De eso se trata, de que ustedes lo practiquen la ecuación del diodo, en el que tienen que encontrar la corriente que viaja a través del diodo, o sea, ID es un diodo de silicio, o sea que la constante K va a ser 11.600 sobre 2 por ser un diodo de silicio. Del ejercicio anterior o del ejercicio de ejemplo que acabamos de ver, pero esta vez vamos a aplicar un voltaje de 0.5 volts y vamos a comparar la corriente que nos genere con este nuevo voltaje a, a, a una nueva cálculo que va a ser el mismo diodo, pero si le aplicáramos un voltaje de 0.8 volts. Bien, los efectos de la temperatura en el diodo. Cuando tenemos una corriente de saturación inversa o I sub índice S, por cada 10 grados Celsius que tengamos de aumento, se va a duplicar la corriente inversa. O sea, cada vez que dupliquemos la corriente inversa, se van a aumentar 10 grados de temperatura en el diodo. El diodo va a subir 10 grados de temperatura. Esto es proporcional, o sea, cada vez que se duplique, por ejemplo, si tenemos 10 amperes o 10 nanoamperes, porque normalmente vienen en nanos. Si tenemos 10 nanoamperes de corriente y tenemos 10 grados de temperatura, cuando tengamos 20 grados de temperatura vamos a tener el doble de 10 nanoamperes, que sería 20. Y cuando tengamos ahora el doble de 20 va a subir otros 10 grados. Y cuando tengamos el doble del doble de 20, si el doble de 20 es 40, el doble de 40 sería 80, subiría otros 10 grados más y así sucesivamente. Cuando queremos encontrar el valor de esta corriente, o sea, de la corriente de saturación inversa, procuramos en prácticas de laboratorio tener una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Ahora, un ejemplo para que quede un poco más entendible cómo funciona esto de que es exponencial. Nos dice que si la corriente inversa o la corriente IS es igual a 30 nanoamperes a 25 grados Celsius, ¿cuánto tendremos de corriente inversa a una temperatura ambiente de 65 grados Celsius? Me faltó el Celsius ahí. Bien, el problema nos dice para iniciar que tenemos una corriente de 30 nanoamperes cuando tenemos 25 grados Celsius. Entonces dijimos que por cada 10 grados Celsius que aumentemos vamos a tener el doble de la corriente anterior. Entonces si tenemos 25 grados Celsius y 30 nanoamperes, cuando tengamos 35 vamos a tener que tener el doble de 30, que sería 60. Ahora si agregamos otros 10 grados más y llegamos a 45, debemos de tener el doble de 60, que sería 120. Agregamos 10 más, llegamos a 55 grados y tendremos el doble de 120, que sería 240. Y por último, para llegar a 65, que es la temperatura que nosotros estamos buscando, tendremos que tener el doble de 240, que sería 480. Entonces aquí nos dice, nótese que el valor de la corriente de saturación inversa se ve duplicada cada 10 grados con respecto a su valor anterior, no con respecto a su valor de laboratorio de 25 grados Celsius. Esto quiere decir que el que se duplica es el valor inmediato anterior, no el inicial. Si vamos a subir 10 grados, se duplica este. Y si quiero subir otros 10 grados, se duplica este en el que termine. Y así sucesivamente. Resistencia en un diodo. A medida que el punto de operación de un diodo se desplaza de una región a otra, la resistencia del diodo también cambiará debido a la forma no lineal de la curva característica. Esto quiere decir que es una resistencia variable, no es una resistencia fija, cambia según el voltaje y la corriente que tengamos. La resistencia del diodo es diferente si se le aplica corriente directa a si se le aplica corriente alterna. Cuando tenemos corriente directa, se le conoce como resistencia de DC o de corriente directa o resistencia estática. La aplicación de un voltaje de corriente directa a un circuito que contiene un diodo tendrá por resultado un punto de operación sobre la curva característica del diodo, que no varía con el tiempo.
La resistencia se puede encontrar fácilmente localizando los valores correspondientes del voltaje de operación y de la corriente de operación. Bien, entonces, si recuerdan la imagen de la clase pasada de la curva característica de un diodo, tenemos aquí el punto 0, 0, 0 de voltaje, 0 de corriente, entonces empezamos a aplicar un voltaje, voltaje, y ya nos empieza en un punto dado a generarnos una corriente significativa. Bien, ¿cómo puedo saber cuál es la resistencia? Fácil, simplemente si yo tengo X, cierta cantidad de voltaje y cierta cantidad de corriente, sobre esta curva busco el punto y eso nos va a dar la resistencia del diodo. Esto quiere decir que sería resistencia del diodo sería igual al voltaje del diodo sobre la corriente que hay en el diodo. Voltaje de operación sobre corriente de operación nos da la resistencia de el diodo. Esto es ley de Ohm, lo vimos en electricidad, entonces no debe representar un mayor problema. Los niveles de resistencia para la región de polarización o de activación del diodo serán muy altos, por lo que los ohmmetros determinan una corriente promedio conocida como el punto Q, que significa quiescent en inglés, o quieto o sin variación. En general, cuando se aplica corriente directa, a menor corriente a través del diodo, mayor serán los niveles de resistencia. ¿Por qué? Porque si regresamos a esta ecuación, si esta corriente es menos, este voltaje se va a ver dividido entre menos y nos va a dar una resistencia mayor. Normalmente son muy altos, entonces los ohmmetros o nuestros multímetros en medición de resistencia calcula una corriente promedio, porque dijimos que son variables la resistencia, entonces la corriente se está variando también y pues nos genera una corriente promedio o más bien sería una resistencia promedio que se le conoce como Q. Resistencia de AC o resistencia dinámica. Si se aplica corriente alterna, en lugar de corriente directa se aplica una entrada senoidal o una corriente senoidal. Esto quiere decir que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Esta desplazará el punto de operación hacia arriba y hacia abajo, lo cual hará que el voltaje y la corriente varíen con el tiempo. Aquí podemos ver en la imagen que está la curva característica del diodo, que sería esta, y nosotros le estamos aplicando una corriente senoidal. Entonces, en cierto punto dado, o más bien al aplicar esta corriente, el voltaje y la corriente varían. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos aquí, la corriente sube y viajaría aquí y llega al punto máximo y luego empieza a bajar, bajar, bajar y llegaría aquí y luego subiría otra vez y bajaría y estaría subiendo y bajando por este pedazo de aquí de la curva característica del diodo. Entonces, por eso la corriente varía y con ella pues el voltaje. Se ve más variada la corriente que el voltaje siempre. Deberá efectuar un esfuerzo para mantener el cambio en el voltaje y la corriente lo más pequeño posible. O sea, el diodo va a intentar evitar que este cambio de aquí, que esté haciendo esto, el diodo va a intentar evitarlo. El diodo va a buscar que solo se quede en un solo puntito, no se mueva de ahí. En forma de ecuación, esto significa que la resistencia del diodo es igual a cambio, que es esta letra delta del griego, el cambio que hay en el voltaje del diodo sobre el cambio que hay en la intensidad del diodo. Aquí lo especifica, donde delta significa un cambio finito o limitado en el tiempo, o sea, es un cambio que es finito. Finito significa que tiene un valor específico. Mientras mayor sea la pendiente, menor será el valor del cambio del voltaje en el diodo, para lo mismo que en el cambio de la corriente en el diodo, y por ende menor será la resistencia. En general, mientras menor sea el punto de operación Q, que está aquí, mayor será la resistencia de corriente alterna. Esto quiere decir que si nuestro punto Q es muy bajito, o sea que el ohmmetro mide un punto Q bajito, la resistencia va a ser más grande. Y si tenemos un punto Q grande, la resistencia va a ser más pequeña.